Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hoy voy a hacer algo especial, vamos a hablar sobre el Día de los Muertos y lo que voy a hacer porque me encanta disfrazarme, tengo aquí unas pinturas, una esponja y me voy a pintar como si fuera la Catrina de Día de los Muertos. Y entonces como me tengo que concentrar, no voy a hablar, sino que después voy a poneros un audio con cosas o aspectos que a mí me parecen interesantes del Día de los Muertos. Para empezar, deciros que a mí en general me parece una fiesta muy interesante porque pienso que en general en nuestra cultura actual no hablamos mucho de la muerte y antes era mucho más presente y en esa fiesta me parece como que es más presente y que se piensan los difuntos, se piensan las personas que nos importan, que han fallecido y me parece algo muy bonito. Entonces vamos a ver cómo funciona, es un poco espontáneo, no sé si va a salir bien, pero creo que va a ser muy divertido y si os gusta este vídeo podéis dejar un comentario. También me gustaría hacer algún otro especial de Halloween porque a mí es una fiesta que me gusta mucho. Si tenéis alguna idea o queréis compartir vuestra experiencia con Halloween o con el Día de los Muertos, por favor dejad un mensaje abajo. La celebración del Día de los Muertos tiene una historia muy interesante porque sus raíces son prehispánicas. Entonces se ha mezclado una tradición, digamos, previa al cristianismo con el cristianismo, ¿no? En todo caso. Entonces se mezclan tradiciones y me parece muy interesante. La verdad que principalmente, digamos, se celebra en México, pero también hay otros países en los que se celebra. La intención no es asustar, aunque me veáis así, que doy medio miedo. La verdad que estaba intentando pintarme, pero es muy difícil pintarse con un vídeo, porque intentas ir a la izquierda, ¿lo veis? Y se te va a la derecha. Entonces me fui a buscar un espejo, como vamos a ver ahora. Sí, entonces la intención no es asustar, la idea es conmemorar a tus familiares fallecidos. Y la idea es conmemorar a tus familiares fallecidos, rendir homenaje a esas personas y por eso, por ejemplo, se crean altares o se va al cementerio y la verdad que me parece algo bonito. Cada familia monta un altar dedicado a los fallecidos y en ese altar ponen, por ejemplo, comida que le gustaba a esa persona o su imagen, su foto, otras cosas que le gustaran y me parece algo muy bonito. Es un poco la celebración de la vida. Entonces no es tanto hablar de la muerte, estar triste, no, es decir, mira qué vida tuvo esa persona y qué bonito y celebrarlo. Entonces me parece, la verdad, una tradición muy bonita. Entonces a veces también se visita el cementerio, se va al cementerio, se va a ver la tumba del fallecido y se decora, por ejemplo, con flores. Además, en general, los símbolos son muy coloridos, entonces no son flores tristes, será pues colores como el naranja, así muy vivos, ¿vale? Sí, luego a nivel de gastronomía también hay algo que es muy típico que se llama el pan de muerto. Podéis buscarlo en Google. También algo muy interesante es que se escriben textos satíricos llamados calaveritas literarias. También me interesó bastante que hay una película muy chula que se llama Coco, en la que la verdad se pueden ver algunas tradiciones de esta fiesta, de esta festividad reflejadas. Entonces es una manera bonita de aprender sobre esta festividad sin hacerlo de manera muy teórica, sino que es algo divertido. También es una celebración que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en general me parece una tradición muy chula. Bueno chicos, ya hemos terminado. No sé qué os habrá parecido el vídeo. La verdad es que me ha parecido todo el tiempo que me estaba como esforzando mucho para que saliera todo bien. Y luego eso es como cuando aprendes un idioma, ¿no? Que no todo va a salir bien y que no pasa nada, que lo importante es pasarlo bien. Y bueno, que este no es un canal de tutoriales para maquillaje, entonces no pasa nada si sale un poco caótico, si no sale del todo bien. Pero he estado como pensando en eso mientras me maquillaba, pensaba es que como se dice en inglés, you're trying too hard, ¿no? Estás intentándolo
como lo quieres tanto que no sale bien. Entonces, como relajarse es para pasarlo bien. Es algo divertido que espero que os guste. Si es así, dejáis un me gusta, también podéis suscribir. Me parece muy gracioso verme así. Podéis dejar un mensaje y desde hace poco me he creado una cuenta de Ko-fi, o sea, Ko-fi, creo que se llama. Voy a dejar el enlace abajo. Entonces, si no queréis apoyarme, por ejemplo, mensualmente en Patreon, podéis apoyarme pues solo una vez en Ko-fi y darme un café para ser más creativa, tener mejores ideas y sí, simplemente para apoyarme. Y también para apoyarme algo que podéis hacer es simplemente compartir mis vídeos, verlos hasta el final, dejar un me gusta, un comentario y todo eso. Y nada, muchas gracias a mis Patreons y espero veros pronto. ¡Nos vemos!